conmemorar, porque es una que no es celebración, sino conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y aparte de eso, pues creo que ya les debe haber pasado el susto del examen. Hoy se está haciendo o se está convocando para aquellos que no asistieron al examen por X o Y razón. Estamos dando el examen extemporáneo. Creo que está ya la invitación para aquellos los que no pudieron o no, no sabemos si no pudieron o algo, para que puedan examinarse. Realmente son como 6 o 7 de ambas secciones, más o menos, así, poquísimos, ¿no? Entonces, si saben de alguien o alguien todavía no ha leído el mensaje, pues yo creo que se publicó ya está publicado, advirtiéndoles el tema del examen extemporáneo. Entonces, no vamos a ahondar mucho en el tema del examen, sino que vamos a esperar que salgan los exámenes extemporáneos para comentar. A pesar de que es selección múltiple, algunos se complican mucho la vida, pues, en el tema. E incluso algunos se asustan con los tiempos que tienen para resolver el examen. También comentarles que a pesar de que se les dio unos minutos más, incluso para que llenaran sus datos y todo lo concerniente para que no hubieran problemas, siempre hubo algunos que no completaron la información, con problemas en su carnet, con problemas en su identificación. Bueno, total que una serie de problemitas, a pesar de que se les dio el tiempo para hacerlo. Algunos, como les digo, estaban reclamando los tiempos que se utilizan. He de decirles que no sé si hay maestros o profesores por ahí en clase, pero pedagógicamente se indica que los exámenes de selección múltiple, el tiempo técnicamente estipulado o determinado para ellos es de 1 minuto por cada pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen que redactar, no tienen que escribir nada, simplemente señalar cuál es la respuesta correcta. Entonces, dado a eso, es que se indica que es nada más 1 minuto por cada uno. Si el examen es de 30 minutos, de 30 preguntas, pues obviamente son 30 minutos del examen, ¿no? Entonces, así es como está determinado. Y obviamente se le dan un poco más de tiempo, 5 o 10 minutos más, a efecto de que si tienen problemas al ingresar o al poner sus datos, entonces eso pues les da suficientemente el tiempo para que puedan evitar esos problemas. Entonces, eso es lo que les puedo manifestar por el momento. Y ya el día jueves, pues, miraremos el examen de repente y van a ver ustedes que realmente no era dificultad. Ustedes como que se ponen así todos. El examen realmente no era tan complicado. Es sencillo, pero hay algo que también no deben de dejar de olvidar. No olviden de leer bien. Eso siempre nos los han dicho, ¿no? En todos los exámenes, desde que yo recuerdo, ustedes también. Dice, antes de contestar la pregunta, lean detenidamente o lean bien la pregunta para saber qué es lo que tienen que subrayar o qué respuesta es la respuesta correcta. En la selección múltiple la he venido utilizando ya desde hace muchísimos años. Y la verdad es que la selección múltiple, de acuerdo a mi experiencia, es una práctica que ustedes van a hacerlo incluso cuando ya sean abogados. ¿Cómo? Cuando un cliente llegue a su oficina, a cualquiera de vuestra oficina, y llegue y les diga, fíjese que el licenciado, que he sido demandado, o tengo una demanda laboral, civil, o tengo un problema penal y todo. Entonces, usualmente cuando uno va a resolverlo,
pues obviamente tiene que estar enterado de qué caso es, de cuáles son las circunstancias, ¿no? Incluso si él fue demandado y tiene ahí la copia de la demanda, pues nosotros tenemos que ponernos a leer detenidamente, ¿m? A detener detenidamente qué es lo que se está demandando de ustedes. Y obviamente revisar el escrito de demanda. Y lo que hace uno pues, al leerlo, es subrayar también la respuesta correcta, encontrar los errores, encontrar en qué se está fundamentando la demanda, en fin, encontrar las posibles o prontas soluciones por los errores que se hayan cometido o por lo que en la demanda contiene. Entonces, uno prácticamente está señalando la respuesta correcta. Leerlo detenidamente y decir, aquí metió la pata aquí está manifestando esto, y aquí la ley señala este caso, ahí no se está cumpliendo con esto. Entonces, automáticamente uno busca la respuesta correcta para tener fundamento con qué contestar la demanda, pues. Entonces, la selección múltiple en cualquier área del derecho es una práctica reiterada cuando a nosotros nos llegan con un caso, nos cuentan los hechos y con base a los hechos que nos están contando, nos está contando o relatando la persona o el posible cliente, nosotros automáticamente estamos buscando cuál es la ley aplicable al caso y qué es lo que tenemos que hacer para resolverle a él su problema. O sea, nosotros tenemos que salir con la respuesta correcta para decirle a él, mire, lo que tenemos que hacer en este caso que usted me está planteando es esto y esto y esto, porque lo que yo estoy viendo es esto, pero déjeme ver qué documentos tiene usted tal y tal cosa, tiene tal otra, mire, porque fíjese que esto, que el otro, y a uno le está dando automáticamente la respuesta correcta, o cuál es la forma en que se va a defender, o cuál es lo que nosotros tenemos que plantear a efecto de que él cuente una solución hacia su conflicto o su problema que tiene. Entonces, como le digo, los exámenes de selección múltiple van a ver ustedes que es prácticamente lo que tienen que hacer para contestar una demanda o para plantear una, sabiendo cuál es la respuesta correcta al problema que le está planteando precisamente su cliente, ya sea en función de defensa o en función de acusación o en todo caso cuando hay que hacer eso. Entonces, eso es lo que yo he visto y eso es lo que en la práctica uno realmente hace. Entonces, no lo miren ustedes solamente como un examen y qué duro. No, piensen ustedes que deben, como quien dice, adquirir la habilidad para hacer o responder en la misma manera, buscar la respuesta correcta y plantearla. La respuesta correcta está en los códigos, está en la experiencia que ustedes tienen o podrían tener, y entonces ahí es donde les van a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿va? Entonces, por eso es que he utilizado desde hace ya muchos años la famosa selección múltiple. Incluso dice, es que usted hace muy complicado los exámenes. No, cuando ya hemos sometido a revisión y veremos el examen y toda la cuestión y lo resolvemos, van a ver que los que se complicaron fueron ustedes. Las preguntas no eran nada complicadas, nada que no hubiésemos visto o no les hubiera indicado. De conformidad con lo que expuse, de conformidad con el Código Penal. No hay nada complicado precisamente para eso. Pero bien, dejémoslo por ahí y ya, como les digo, el día jueves pues platicaremos más a estos aspectos cuando ya todos se hayan evaluado, cuando efectivamente los que tienen que hacer hoy o los que quieren hacer el examen hoy extemporáneo ya se haya practicado. Por el momento pues nos tenemos que ir a nuestro Código Penal y irnos a lo que estábamos viendo, que era el artículo 313 del Código Penal, que fue uno de los primeros delitos que empezamos en la clase de Derecho Penal 3, que se refiere a los delitos que atentan contra la fe pública.
contra la confianza, la seguridad. Ya están evaluando el extemporáneo, porque están preguntando. ¿Ya les envió? Sí. Ahorita en un momentito les van a mandar el aviso. No, todavía no están evaluando. Así que no se preocupen. Les van a avisar en un momentito. Un ratito. Vaya pues. Entonces, como le digo, delitos contra la seguridad y contra la fe pública en cuanto a la confianza y la seguridad de todos los documentos que emite el Estado, ¿verdad? Contra las decisiones, ¿verdad? Y uno de los primeros problemas que se puedan tener es con respecto a la moneda, ¿no? Que ya vimos algunos de los problemas que presenta la moneda y qué es lo que se está protegiendo y cómo se protege. En la fabricación de moneda, que fue el primero que sometimos a análisis, pues ya vieron ustedes que cómo de alguna manera es que se construye prácticamente el análisis, el modelo analítico, cómo es que prácticamente se descompone todo el delito en las distintas partes que lo integran, en las distintas partes que lo tiene, y cómo después de hacer ese análisis, tanto en sus elementos objetivos o materiales, así con sus elementos, el elemento subjetivo, específico, genérico y específico, pues nosotros ya posteriormente podemos proceder sin problemas a construir cuáles son o determinar cuáles son los elementos del delito. Y como les di de alguna manera, y vamos a seguir trabajándolo, la estructura básica de los elementos. Dijimos ahí que si el delito era de resultado, lo primero que iba en los elementos era el resultado. En el segundo elemento era lo relativo a la acción y algunas condiciones en que el sujeto activo iba a realizar esa acción, que están ahí. Y el tercero, pues era el elemento subjetivo. Eso es cuando el delito es de resultado, que fue lo que dijimos. Y luego lo repetir, aunque lo vamos a volver a analizar, obviamente. Si no hay resultado, si es un delito de acción y no hay resultado, o sea, lo que hay es prácticamente un delito, como dijimos ya, de acción y no de resultado, sino es el acto el que se está desvalorizando. Hay una desvalorización del acto y no una desvalorización del resultado. Entonces nosotros tenemos que construirlo de alguna manera, escribiendo o anotando en el primer elemento, que es la acción que se va a realizar. Y el segundo elemento son los elementos normativos o las condiciones a que está sujeta precisamente la acción. Y el tercero, volvemos a repetir, lo que era el elemento subjetivo. Eso fue lo que dimos como estructura. A continuación, vamos a ir al 314, al 314 del Código Penal, que se refiere a la alteración de moneda. Eso es lo que en este momento vamos a entrar a analizar, el artículo 314. Por favor, ¿alguien que lo lea? Sí, licenciado. Muchas gracias. Alteración de moneda. Quien alterare de cualquier manera moneda legítima, nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Pues ven, ahí está el tipo penal que se refiere a la alteración de moneda. Si nosotros lo recordamos, y si no lo recordamos, lo hacemos en este momento. Lean ustedes. Lean ustedes el 313, el anterior, el 313 que se refiere a la fabricación de moneda. Por favor, procedan a leerlo. A leer el 313
y nuevamente volver a regresar al 314, estamos hablando de que todo es muy similar. Lo único que cambia es la acción. Tiene la misma estructura. Dice lo mismo. Lo único que cambia es la acción, porque ya estamos hablando de fabricación, fabricar en moneda, y en este lo único que cambia es alterar de cualquier manera moneda legítima. Ven ustedes, lo único que cambia es el verbo rector, la acción, pero de ahí es exactamente lo mismo. Total que lo único lo que habría de cambiar o lo que habría que cambiar y entender muy claramente lo que significa, para variar conmigo, es qué significa o qué quiere decir alterar. Eso es lo único que tienen que saber. Entonces, alguien que me diga por ahí qué significa o qué quiere decir alterar. Cambiar algo en la materia. Cambiar, variar, dar una característica distinta. ¿Cómo es que dijo? No lo escuché, disculpen, Rebeca. Distorsionar. Podría ser distorsionar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una cuestión que es original y usted lo va a cambiar, lo va a modificar, le va a dar otras características que no tiene en sí la moneda, pues. Es decir, eso es lo único que va a hacer. Total que si nosotros hacemos lo mismo y lo único que cambiamos el verbo rector, estamos hablando de los mismos elementos objetivos o materiales, salvo el verbo rector a la acción, porque sigue este delito teniendo los mismos sujetos, cambia el verbo rector y en el tema de resultado tampoco hay resultado. Total que en este momento, solo por una práctica y tratando de ver cómo les va, ¿por qué no hacen ustedes, conforme al modelo del 313, el análisis del 314? Y yo les voy a dar un poco de tiempo para que lo hagan así, y cuando ya lo tengan listo, pues entonces nosotros miramos si está bien, o si le faltó algo, o si se cambió algo, pues, pero en sí, efectivamente, es exactamente lo mismo. Es decir, si hablamos de cambiar o modificar algo, tenemos un billete de 5 y le estamos dando unas características. Si es efectivamente una alteración a la moneda, obviamente, y queremos perjudicar, obviamente lo que vamos a hacer es que tenemos, por ejemplo, un billete de A10 y le vamos a cambiar o lo vamos a alterar para que se parezca a uno de A20 o darle o modificarle esto, pues, para poder tener resultado. Porque no creo que alguien que tenga un billete de A50 lo va a modificar o cambiar, ¿no? Y ponerle 5 quetzales, por ejemplo. Así por decir una cantidad. O le voy a poner 10. Si yo tengo uno de 20, no lo voy a modificar para que tenga para que parezca uno de 10. O sea, automáticamente estoy perdiendo valor. Entonces yo cuando modifico o altero esa moneda es para darle una característica para que crean que están recibiendo un billete de mayor denominación. Diría yo, pues, a no ser que a alguien se le ocurra algo que a mí no se me haya ocurrido o tenga una mejor idea. Entonces, en este momento, ustedes, por favor, hagan el mismo análisis que nosotros hicimos, porque las respuestas prácticamente son las mismas o del análisis y también todos los elementos del delito, solo cambiando el aspecto de alteración. Por favor, procedan a eso. Cuando ya lo tengan, pues espero su grito de guerra. Ya lo tengo, ya lo hice. Y si tienen alguna duda, pues obviamente la vamos a resolver sin mayor problema. Por favor, procedan ustedes a hacer el análisis
usando como modelo el 313.
Te lo mandé un amigo que me contesta esto. ¿Mm? Peligroso. ¿Hay alguno que ya haya terminado o todavía están procesándolo? Hola, buenas tardes. Apareció el peine y mal peinada. Algo así. Muy buenas tardes. A ver, Mire, cuénteme. si quiere, probamos. 1, 2, 3, probando, dele. Entonces, la acción es alterar. Exactamente. Sujeto activo, cualquiera. Sujeto pasivo, en la sociedad. Ujú. Resultado, pues aquí no aplica porque es de acción. Sí. Elemento normativo, que sería la moneda de curso legal. Ajá. Alterar la moneda nacional o extranjera. De curso legal. La que le debo es la condición objetiva de punibilidad. Ujú. Y el Sí. genérico sería dolo, específico, persona que altere, como dice el artículo, ¿verdad? O sea, no, conciencia y voluntad, ¿verdad? O actuar con la finalidad de alterar o modificar moneda. ¿En Eso es dónde? lo que va en el específico del elemento subjetivo. Ah, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Así, bueno, proceda usted a comer, no se preocupe. No, yo le decía, en el elemento subjetivo, ya al escribirlo como elemento del delito, se escribe actuar con la finalidad de En el alterar o específico del modificar. subjetivo. Exactamente. Ajá. Actuar con la finalidad o conciencia o voluntad de hacer esto, ¿verdad? Eso es lo que se coloca ahí. ¿Mm? Esa frasecita es la que cambia un poco en el elemento subjetivo. ¿Mm? Ah, ya. Entonces sería actuar con la finalidad de alterar. Sí, exactamente. Moneda nacional o extranjera de curso legal. Y el condición objetiva de punibilidad. No, esa no hay. Recuérdese Esa que el no. otro tampoco tenía. Pues. Sí, no, Y como es lo mismo, es exactamente lo mismo. Como le digo, lo único que cambia es el verbo o la acción. ¿Mm? El verbo Muy rector o bien. la acción. Es lo único que cambia. Entonces, yo creo que no debería haber problema, ¿verdad? Para hacerlo. Lo que sí quiero remarcar, porque se les olvida, y a veces también en los exámenes, a pesar de que lo mencionamos, que en el elemento, cuando hablamos de los elementos y hablamos del número 3, que se refiere a lo que es el elemento subjetivo, que hay que escribir doloso, actuar con la conciencia y voluntad de hacer esto, ¿verdad? Actuar con la finalidad, ¿verdad? De hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que anotar y de ahí prácticamente transcribir lo que nosotros hemos anotado como el elemento subjetivo específico. En El específico, sí allá sería arriba. dolo. Sí, exacto. Como le digo, en el específico, allá arriba, donde nosotros hacemos elementos, pues simplemente escribirlo sin esa conciencia y voluntad, ¿verdad? Eso no tiene que ir, pues, necesariamente. Lo que sí es necesario que vaya es cuando nosotros estamos haciendo o dando, o señalando cuáles son los elementos de ese delito. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su colaboración, ayuda. Entonces, ya le digo, entonces no resulta mayor problema, ¿verdad? Porque como vimos que también estos delitos pueden también aplicársele o son delitos también que se pueden resolver extraterritorialmente. Los delitos extraterritoriales, ¿verdad? Entonces, en donde leímos precisamente lo relativo a la moneda. Entonces, tienen la misma protección en el tema de la moneda, la misma protección y obviamente
pueden ser delitos que pueden determinarse o resolverse extraterritorialmente. Por principio, la ley es territorial y lo que suceda durante el territorio, aquí se resuelve. Pero estos tienen esa particularidad. Son delitos que, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, pueden resolverse extraterritorialmente. Un delito cometido de esos aquí en Guatemala puede ser juzgado en el territorio o en el país a quien se estuviera afectando si la moneda fuera extranjera. Eso es lo que habíamos leído. Entonces ven ustedes que esto les va dando un poco más de confianza, para hacer el análisis y para determinar los elementos del delito. El siguiente artículo tiene bastante similitud también, bastante similitud, ¿verdad? O son, no son iguales, pero tienen algunas diferencias con el 313 y 314. Si leemos el 315, por favor, alguien que lo lea. Artículo 315. Introducción de moneda falsa o alterada. Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes, a sabiendas, introdujeren al país moneda falsa o alterada. Bueno, entonces decimos que acá lo que se está buscando es el tema de la introducción de moneda falsa o alterada. Y dice ahí, las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes a sabiendas introdujeren al país moneda falsa. Una pregunta, licenciada. A ver. Entonces aquí sí vamos a tener ya resultado. ¿Por qué? Porque ya están introduciendo ese material falso al país. Por eso digo, pero esa es la acción. Pero no bueno, es pero no hay, y la consecuencia de que yo le compro a usted dólares falsos. No, por eso digo, en este momento, lo que se está sancionando no es eso, porque aparte de la expedición de moneda falsa, que es el 316, sino que aquí lo que estamos haciendo es que la moneda falsa, la moneda que se fabricó o la moneda alterada, se está introduciendo al país. Se está introduciendo. Aquí lo que tenemos que tener claro, nuevamente, es la palabra introducción. ¿Qué es qué es introducir? Ingresar. Meter podría ser también un sinónimo, ¿verdad? Insertar o importar incluso. Eso es lo que significa prácticamente introducir al país. O sea, nosotros de alguna manera estamos siendo portadores, tenemos esta moneda falsa que se nos pudo haber dado en cualquier país, otro país, o tenemos moneda alterada. Y lo que estamos haciéndola es prácticamente introduciendo al país esa moneda falsa o alterada. Eso es lo que estamos haciendo, prácticamente. Los sujetos tienen que ser los mismos. El sujeto activo, cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser la población, de alguna manera el Estado, pero como le digo, uno de los elementos del Estado es precisamente la sociedad, la población, ¿verdad? Que tiene que tener un territorio, una población, ¿verdad? Para que haya un Estado. Y un conjunto de normas son normas sistematizadas que regulen precisamente, regulen a estas personas o a los particulares. Un sistema jurídico, pues. Entonces, esos son los tres elementos que tenemos. En este caso, tenemos que el sujeto pasivo sigue siendo, como quien dice, las mismas personas. Ahora bien, el verbo rector o la acción, ¿qué es? ¿Qué escribirían ustedes ahí?
introducir al país moneda falsa o alterada. Es el verbo rector de la acción, introducir al país moneda falsa o alterada. He tenido casos de que en exámenes, ¿verdad? Como los pongo a analizar tipos penales, alguien solo escribió ahí el verbo rector o la acción, meter. Pues métala, le digo yo, pero ¿qué problema es, va? ¿Qué problema, va? O solo ponen introducir. No, ¿introducir qué? ¿Mm? ¿Mm? Y entonces ahí es donde se les vuelve un poco complicado cuando ustedes analizan o están escribiendo el verbo rector a la acción. Y tienen que introducir. Ahora bien, si nosotros estamos hablando, o el tipo penal, el verbo rector a la acción, decimos introducir al país. ¿Qué significa introducir al país? ¿Qué se necesita para consumar ese delito? Digo que consumar porque recuérdense que usar en el país, ahí no está diciendo eso. Pasarlo por la frontera. Exactamente. Venir de otro país y pasarlo de la frontera, pues. O sea que está la frontera determinada, está la línea divisoria y lo que hacen es, están en México, por ejemplo, y tienen que pasar donde ya está el territorio guatemalteco. Porque si no pasan esa línea o división territorial, no se comete el delito. No hay comisión de ese delito, pues. Ojo, que hace o pensemos que la persona viene en avión. ¿En qué momento? ¿En qué momento se da o se consuma el delito por la introducción al país? O cuando pasa migración. ¿Será? O cuando se subió al avión, no sé. No, por eso. Es que recuérdense que el avión... Al momento de abordar. No, recuérdense ustedes que las naves y aeronaves, de acuerdo al Código Penal, ¿qué especifica? Son del territorio del país que representa la aerolínea. Sí, exactamente, o que representan, pues. Entonces, obviamente, el avión constituye un territorio del país, obviamente, de donde es el avión. Ahí en ese momento, ¿verdad? En ese momento es cuando estamos hablando de que en tanto no baje del avión, todavía no hay introducción al país. Y aunque suene así, porque obviamente nosotros tenemos... A ver, licenciado, imagínese que usted se subió a un avión de Malasia, en España, y viene para Guatemala. Bueno, ahí son 3 fronteras las que ya pasó. Claro, pero como es introducir al país, ingresarlo a Guatemala. A Guate, nada más. A Guate, pues. O sea, si usted lo tenía en España y se subió a territorio de Malasia, en el avión porque es de Malasia, ¿verdad? Y obviamente usted todavía no ha llegado al territorio guatemalteco. Sí. Llega al territorio guatemalteco, aunque suene esto porque como tenemos ya estereotipos o mentales, en el momento, y piénsenlo bien porque ustedes son mal pensados, en el momento que ustedes pisen territorio guatemalteco, es decir, bajan del avión. Al momento de que bajan del avión y ya pisan territorio guatemalteco, o ponen sus patitas ya en lo que es Guatemala, ahí en ese momento está consumado el delito. Ya están introduciendo al país esa moneda. Les utilizo esta palabra porque como nosotros tenemos otra connotación a la palabra pisar, pero obviamente cuando ustedes van al extranjero, incluso con otras personas que hablan otro idioma, a ustedes de repente alguien los machuca, o sea, les pasa así. Lo primero que dicen no es, no dicen te machuqué, sino dicen, te pisé, uy, te pisaron. Entonces uno tiene que tener el conocimiento del idioma para aceptar, sí,
me pisoteó o me pisó el pie derecho. Entonces, obviamente, ahí, de acuerdo a la Real Academia, usted ya está pisado. No es un pisado, está pisado. Porque nosotros estamos hablando de ser o estar, ¿va? Entonces, porque ahí dice, aquí utilizando en Guatemala, ¿estás pisado? Es estar fregado, pues, estás fastidiado, pues, ¿verdad? O si no, el saludo clásico de aquí en Guatemala con los cuates. Buenos cuates, hola, hemos pisado, ¿qué tal estás? ¿No? Pero obviamente allá es cuando alguien ha puesto su pie sobre el nuestro, o una parte del cuerpo ha puesto el pie sobre esa persona, pues. Entonces, automáticamente eso. Entonces, como le digo, es una de las cosas que cuando uno está en el extranjero o estudia en el extranjero, tiene que acostumbrarse, porque primero cuando le dicen, te pisé, se queda uno así pensando un poquito, ¿va? Porque ya tiene el esquema mental, la connotación de lo que quiere decir pisar, ¿va? Y entonces, obviamente, sí, me pisaste. Oye, disculpa por haberte pisado. Ay, no te preocupes. Así, me gustó. Así. Bueno. Bueno, en todo caso, como le digo, eso es el tema. Que tiene que pasar prácticamente estar poniendo sus pies o haber llegado a territorio guatemalteco. Tomando en cuenta que si no es lo mismo cuando esto se hace por vía terrestre que en un avión, que tiene que esperar hasta que baje del avión para que en ese momento, no importando que el avión ya está en el aeropuerto internacional Aurora, por ejemplo, ya está en el aeropuerto, pero usted, en tanto esté en el avión, todavía no ha llegado al territorio o no ha llegado al país. Entonces, ahí, obviamente, eso es lo que tenemos que entrar. Entonces, aquí, introducir iría más con importar o meter ¿cómo se llama? Dinero falso o alterado a Guatemala. Eso es lo que tendría que, de alguna manera, señalar. Entonces, ahí tenemos el verbo ya, rector o la acción. Resultado. Obviamente, ya lo habíamos mencionado, ahí tampoco hay resultado. Es la mera actividad, es la acción de haber llegado a territorio guatemalteco con moneda falsa o alterada. Porque no le están diciendo para qué le va a servir, o que usted ya ande gastando esa moneda, o utilizándola, o vendiendo esa moneda, ¿verdad? Eso no es el tema. El tema es que usted llegó y al territorio guatemalteco, o pisó tierra guatemalteca con moneda falsa o alterada. Y en ese momento que usted pone su piecito o su patita ahí, después de bajar el avión, ahí mismo lo pueden capturar, porque la acción ya está consumada. Ya está consumada. Recuérdense que leímos el artículo de el delito 3, el artículo 13, y me parece que no sé si en su examen o en el de la otra sección venía precisamente algo al respecto. Por favor, alguien lee el artículo 13. El artículo 13 del Código Penal, por favor. Delito consumado. El delito... Artículo 13. Delito consumado. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. No sé si a ustedes les venía esta pregunta. Cuando concurren todos los elementos de su tipificación, es, de conformidad con el Código Penal o las leyes penales, un delito consumado. Entonces, en el momento que esta persona pisa territorio o pone sus pies en el territorio guatemalteco, ya están todos los elementos del delito. El delito ya es consumado. Y como ya es un delito consumado, ahí mismo se lo pueden ir a traer, ¿va? ¿Sí o no? Sí, obviamente. Bien, eso es en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a esto. ¿Hay algún elemento normativo? ¿Alguna condición?
siguen siendo los mismos, ¿no? La moneda de curso legal. No, el elemento normativo. Sí, Sí, pues, por eso. sigue lo mismo, sí, exactamente. Licenciado, ¿no sería que tiene que suceder cualquiera de los dos artículos anteriores, ya sea fabricar o alterarla? No, porque no fabrica ni altera. Si lo que dice ahí, las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos. Si es moneda alterada la que está introduciendo, entonces le va a aplicar la pena de la alteración de moneda. Si es moneda falsa, entonces le va a aplicar la pena que está establecida para la fabricación. Eso es lo único que está diciendo el artículo. Por favor. Si usted ve, eso es lo que ahí se expresa en el artículo. Por lo tanto, no tenemos que jalar ningún otro elemento del delito. Solo saber que la pena aplicable dependerá si es fabricación o es dinero fabricado o falso, o es dinero o moneda alterada. Ojo, lean bien, porfa. Que no se les escape, porque una mala mirada y pataprum candela. Entonces, los elementos normativos que ya estaba mencionando los Carolina, ¿qué decía? ¿Verdad? Que obviamente que sea, obviamente, que sea ¿qué? La moneda de curso legal. Y entonces que introduzca moneda falsa o alterada. Exactamente. Pero hay un elemento, acciones señaladas en el artículo será aplicado a quienes a sabiendas, a sabiendas. Eso es un elemento normativo. ¿Qué quiere decir a sabiendas? Con conocimiento. O sea, él sabe que lo que está llevando es moneda falsa o alterada. Este elemento normativo, esa condición, ¿no?, tiene que establecerse. Normalmente pasa muchas veces, ¿no? Que cuando ustedes viajan a visitar a algún familiar a Estados Unidos, más de alguien le dice, mira vos, haceme un favorcito, llévale este paquete a mi esposa, va a llegar fulano, haceme un favorcito, ¿va? Porque ella también tiene otros amigos usted. Entonces le dan un sobre, un paquetito, le dice, mira, por favor, llévales a mi mujer, a mis hijos, este es su paquetito, ¿sí o no? Y muchas veces ustedes no saben. Claro, hay una recomendación en los aeropuertos que ustedes no estén trasladando paquetes sin saber de su contenido, porque simplemente los toman y cuando llegan acá y los registran, que pasen a verificación ahí y que le pasen rayos X, dice, mire, aquí está vendiendo moneda falsa. Usted está trayendo moneda falsa. Entonces, aquí en este momento, si usted logra establecer que usted no sabía qué era lo que estaba introduciendo, pero el problema es probar de que usted no lo sabía, que usted no tenía conocimiento previo. Yo no lo conocía, sabía, simplemente traigo este paquete. Pero las recomendaciones hay en el aeropuerto que usted no reciba paquetes o alguna, como quien dice, encomienda sin saber y sin conocer su contenido, porque usted automáticamente se hace responsable y firma documentos en el que lo que usted lleva es suyo. No está diciendo, le lleva paquetes a alguien o le lleva encomienda. No, usted está siendo responsable de todo lo que lleva. Así que, ojo con esa cuestión, pero la condición es que usted sepa, tenga conocimiento previo que usted está trayendo moneda falsa o alterada. Ojo con ese elemento normativo. Sobre todo cuando hay cuestión de defensa. Condición objetiva de punibilidad. No existe, al igual que los anteriores, no existe. Ahora bien, ¿cuáles serían bajo esas condiciones? Y aquí pongo a prueba su habilidad
¿Cuáles serían el elemento subjetivo, genérico y específico? Sigue siendo doloso. Sigue siendo doloso. ¿Verdad? Entonces el específico sería ingresar a sabiendas al país moneda falsa o alterada. Ajá. Actuar con la finalidad o conciencia y voluntad que está introduciendo al país moneda falsa o alterada. ¿Verdad? Bien. Alguien que se anime a decirnos cuáles son los elementos de ese delito. A ver, Aida. Tengo una duda. Qué bueno. La felicito. No podríamos tomar como condición objetiva de punibilidad que la persona esté consciente de que transporta dinero falso. No, porque es elemento normativo. Eso es un elemento normativo, no es condición objetiva. Ok. Sí. Otra cosa que también corrijo, es en la forma que ustedes hacen las preguntas. Ojo, porque hay ¿cómo se llama? Técnicamente, en cualquier rama del derecho, usted no puede hacer preguntas negativas. Entonces, a veces uno no está muy acostumbrado o la práctica no la tiene, porque tenemos la costumbre de hacerlo. Ahí del Carmen, disculpe que la voy a utilizar como ejemplo, pero ustedes no pueden preguntar en juicio o en lo civil, en lo laboral, hacer preguntas negativas. Dice, no podríamos, no. La pregunta es, ¿podríamos hacer tal cosa? ¿Será que no nos puede decir qué tal cosa? No nos puede decir. ¿Será que nos puede decir tal y tal cosa? Entonces vayan acostumbrándose ustedes a no hacer, ¿no? Hacer preguntas negativas. Todas tienen que ser en sentido positivo. ¿Me podés ayudar con esto? ¿Me podés mandar un poco de tal y tal cosa? Entonces, ¿por qué decir no? No me puedes mandar, no me puedes decir, no me puede usted dar un ejemplo, me dicen a veces también. No, simplemente contesto no. Ya usted me respondió. Entonces, por favor, sí que iba a decir, no sé si era Rebeca la que iba a hablar. Sí, licenciado, usted dijo los elementos del delito. Como el primero es el resultado, en este delito no aplica ya que es un delito consumado. ¿Consumado? No, es un delito de acción. Es un delito de acción, perdón. La acción del sujeto activo sería introducir, ¿sí? La moneda falsa o alterada y... Al país, introducir moneda falsa o alterada al país. Ok. Y en el elemento subjetivo genérico... ¿Y el segundo elemento? Porque falta uno, faltan dos. Son dos. Uno sería la acción y el segundo elemento. Sería el elemento subjetivo genérico específico del dolo, ¿no? No, ese es el tercero. Ese es el tercer elemento. El segundo, ¿cuál es? El primero es la acción. Introducir al país moneda falsa o extranjera. Ajá. El segundo elemento, ¿cuál sería? Por ahí va la cosa. Sabiendas. Que la moneda sea nacional o sea, ¿cómo se llama? Nacional o extranjera. Bueno, nacional, que sea moneda, que ingrese o introduzca al país a sabiendas de que
es alterada Ok. o fabricada o falsa. Pues. ¿Mm? Ese elemento es que la persona introduzca moneda alterada o falsa a sabiendas o con conocimiento de que eran falsas, ¿verdad? O alteradas. Que el sujeto activo o la persona introduzca al país moneda falsa o alterada, moneda falsa o alterada, con conocimiento de que esta es falsa o alterada. Y la persona ingrese al país a sabiendas o con conocimiento de que esta es falsa o alterada. Ese sería el segundo elemento. Y el tercero sería... Ya son los elementos subjetivos, exactamente. El genérico, Rebeca. Ok, y el genérico sería la persona que a No, sabiendas... el genérico dolo. Ah, ok, el Elemento genérico es subjetivo. dolo. ¿Es? Y luego iría el específico, ¿verdad? Sí, el específico. Quienes o quien a sabiendas introdujera al país moneda falsa o alterada. Conciencia y voluntad de estar ingresando al país a sabiendas que es moneda falsa o alterada. El sujeto, el elemento subjetivo genérico, dolo. Y el específico es... El específico, conciencia y voluntad. Con conciencia y voluntad, a sabiendas introdujera al país moneda falsa o alterada. Exactamente. Ahí está. Ahí estamos. Como le digo, son las primeras veces que ustedes están intentando hacer este análisis, pero ya ven que no es tan fácil, no es tan difícil, por el amor de Dios, no es tan difícil hacer el análisis, nada más hay que tener un poco de cuidado, mucho cuidado al principio, y obviamente después obtener los elementos del delito. No es complicado, que incluso, como vuelvo a decirles, no necesitan memorizarlo, pues. Automáticamente ya ustedes lo pueden sacar del análisis que hicieron, pues, sabiendo la estructura que debe de llevar, dependiendo si es de resultado o de acción. Ustedes fácilmente, al ver el tipo penal, ya pueden saber cuáles son los elementos del delito. Muy sencillamente. Y no como la pasábamos nosotros tratando, y ustedes también en su momento, estar memorizándolo. Y obviamente, ustedes saben qué es memorizar. Memorizar o memorizarse algo. Cuando ustedes memorizan, tienen un conocimiento temporal. Cuando ustedes estudian y dicen, es que esto me lo tengo que saber de memoria, ya me lo sabía de memoria, ese conocimiento es temporal. Y por lo tanto, después de algún tiempo ya se les olvida. Por eso no es extraño que cuando lo mire, ustedes que vieron en Penal 2, vieron tal y tal cosa. Sí, yo creo que sí lo vimos. No mucho me acuerdo. Claro, porque simplemente no lo incluyeron en su conocimiento, sino que simplemente lo memorizaron. Y la memoria es temporal. Por al pasar el tiempo, se pierde ese conocimiento. En cambio, cuando ustedes analizan y lo especifican, ese conocimiento es para siempre y no se pierde. No se pierde ese conocimiento. Entonces, ahí tenemos prácticamente el 315. Ahora bien, no sé, ¿hay alguna duda respecto a ese artículo anterior que nosotros? Si hay alguna duda, por favor. Y fíjense que no estamos diciendo, ¿no tienen alguna duda? No, ¿tienen alguna duda? ¿Está claro?
A ver, Enedelia, Maribel. Gracias, licenciado. Pues, yo no tengo realmente mayor duda en los artículos, pero sí, tal vez me causa un poquito de dificultad, como dice usted, el análisis, Sí. ¿verdad? Sí, claro, separar todo ese tipo de... No se preocupe, Exacto, es entonces normal. no sé si soy, tal vez no soy la única o No sé es qué la única. pensarán mis compañeros, pero tal vez me gustaría que tal vez en la próxima clase podríamos como volver a repasar más o menos los elementos y todo, ¿verdad? Como para ir anotando, porque yo estuve en su clase del sábado, pero le soy muy sincera, tenía muchas cosas que hacer, entonces estaba de un lado para otro tratando de poner atención, pero realmente no lo logré. Entonces creo que de ahí está partiendo mi dificultad, ¿verdad? No, como le digo, ya hay algunos que ya lo están intentando, lo están haciendo, pero no quiere decir que ya han tenido la habilidad. Como les digo yo, esto es una técnica, el método analítico es una técnica, por lo tanto es una práctica reiterada, ¿no? Es la práctica reiterada la que le va a dar la habilidad. Así que si ahorita en este momento dice, es que todavía me falta, sí, apenas son los primeros 3 artículos que estamos utilizándolo, ¿no? Entonces, no se preocupen, ya van ustedes a llegar a analizar. Como digo, son los primeros 3, ¿verdad? Efectivamente, así es. Así que no se preocupe, el próximo también lo voy a empezar. Gracias, licenciado. Y todo eso, sin problema. Enedelia Maribel, todavía tiene la mano levantada por ahí. Ay, perdón, licenciado. No Muchas gracias. Aida del Carmen Izquierdo Cordón dice, creo que sería bueno poder ver un artículo con COP. Como les digo, el tema del COP es que son muy pocos los delitos que lo tienen. Y entonces ir a buscar específicamente no sería lo más adecuado. Cuando ya encontremos uno, cuando ustedes ya lleguemos a uno, que de alguna manera ya han sacado su habilidad para encontrar el elemento normativo, que cuando ya miren el COP, la condición objetiva de punibilidad, ya miren ustedes la diferencia y ya no les sea tan difícil encontrarla. Entonces, paciencia, ya vamos a llegar ahí eventualmente a los que tienen ese COP. Obviamente, como les decía yo, esto es lo que se va a hacer. Entonces, esa habilidad o esa técnica la van a ir adquiriendo. No se preocupen, yo también pasé por ese proceso, yo también lo vi. Entonces, sé que requiere práctica. Sé que en algunos casos también por tanto año, yo sé que hay algunos que les va a costar un poco más porque es la primera vez que hacen un análisis de ese nivel. Y sobre todo, que ustedes tienen que leer bien el artículo para saberlo y saber extraer de él cada uno de los elementos que ahí se requieren de acuerdo al método analítico. Yo sé que lo es, pero paciencia, paciencia. Ya van a ver que eso se les va a dificultar conforme vayamos avanzando. Bien, el siguiente artículo, 316, expedición de moneda falsa o alterada. Por favor, alguien que lea el 316. Artículo 316, expedición de moneda falsa o alterada. Quien a sabiendas adquiera o reciba moneda falsa o alterada y la ponga de cualquier modo en circulación, será sancionado con igual pena a la señalada en los respectivos casos para los que falsifiquen o alteraren moneda. Bien, entonces tenemos efectivamente el siguiente artículo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de expedir. Y nuevamente les pregunto, ¿verdad? Tanto moneda falsa como alterada. Estamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir expedición? ¿Qué significa la palabra o el verbo expedir?
Tal vez que cuando uno reciba alguna moneda falsa, uno la vuelva a dar a otra persona. O sea, lo que de alguna manera, leyendo el artículo, dice poner en circulación esa moneda, expender, ¿verdad? Porque lo que está haciendo usted, se recuerda, y miren el artículo dice, quien a sabiendas adquiera o reciba moneda falsa. ¿Qué quiere decir adquirir? Que uno la reciba. Que uno la compra, no. Aparte de recibirla. Que uno obtener. adquiera, que yo vaya y voy a adquirir algo. Es decir, no es tener el tema, sino que es adquirir. Ahí obviamente son dos verbos, es un delito complejo, son dos o más acciones. Ahí dice adquirir o recibir. Si yo adquiero, yo voy a buscar y dice, mira, ¿tenés moneda chueca por ahí? Sí. Entonces, quiero, ¿en cuánto me lo das? O hacer la negociación, ¿verdad? Para adquirirla, comprarla. Aparte es recibirla. Aparte que llegan algo, mira vos, yo tengo tal y tal moneda, recibímela y vos la negociás o vas a gastarla, ¿verdad? Porque dice adquirir o recibir moneda falsa o alterada. Y después, ¿qué tengo que hacer? Ponerla en circulación. Bueno. ¿Cuál es el elemento normativo? El elemento normativo de este delito. Al inicio dice claramente, quien a sabiendas, que tiene conocimiento previo, él sabe que está adquiriendo moneda falsa o alterada, o sabe también que está recibiendo moneda falsa. A él no lo están engañando, no se lo están baboseando. Él sabe que está adquiriendo y está recibiendo moneda falsa. Entonces, ese conocimiento previo a sabiendas tiene que haber. Nuevamente, llegamos a la condición objetiva de punibilidad. Aquí, como les digo, ni se asoma siquiera. Como les dije ya, y vuelvo a repetirlo, son pocos los delitos que tienen precisamente condición objetiva de punibilidad. O sea que no lo hay. Terminados los elementos objetivos o materiales, pues nos vamos a los elementos subjetivos. Elemento subjetivo genérico es delito doloso. Dolo. Es un delito doloso. El elemento subjetivo específico es a sabiendas adquirir o recibir moneda falsa o alterada para ponerla en circulación. Es decir, yo adquiero y recibo con ese fin, con ese propósito de ponerla en circulación. Entonces, elemento subjetivo específico a sabiendas adquirir moneda falsa o alterada para ponerla en circulación. Bien, ya hecho ese análisis, nos vamos a la otra parte que son los elementos de ese delito. ¿Cuáles son los elementos? Obviamente, aquí sí hay resultado. Por lo tanto, el primer elemento de ese delito, tengo que anotar el resultado. Y eso es, ¿verdad? El resultado es poner de cualquier modo en circulación moneda falsa o alterada.
poner en circulación moneda falsa o de cualquier modo, moneda falsa o alterada. Segundo elemento, aquí tengo que establecer la acción y la condición. Que el sujeto activo o la persona haya adquirido o reciba, ¿verdad? No, es decir, que esa persona o el sujeto activo a sabiendas haya adquirido o recibido moneda falsa o alterada. O sea, a sabiendas quiere decir de que es falsa o alterada. El conocimiento de él es que ya sabe que es moneda falsa, ¿no? O alterada. Quien a sabiendas reciba, o adquiera o reciba moneda falsa o alterada. Licenciado, buena tarde. Disculpe. Hola, Mayra. Solo la hora que tenemos otra clase. Disculpe, licenciado. Discúlpeme, yo también me emocioné tanto. Entonces, prácticamente esos son los... Muchísimas gracias por recordarme. Entonces, prácticamente, y el elemento subjetivo, ¿no? Que es el tercer elemento, conciencia y voluntad o actuar con la finalidad de poner en circulación moneda falsa o alterada que adquirí o recibió, que adquirió o recibió. Bueno, terminemos ahí y cualquier dudita pues la vamos a ver el próximo día de clases. Disculpen que me haya tardado. Me siento mal por ello. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Muy buenas tardes. Nos vemos.